Bien, volvemos a la clase, chicos. Volvemos a la clase y veamos de que los compañeros se vayan conectando. Para poder continuar con la clase. Bien. No olviden siempre, por favor, registrarse en el chat de la grabación. A ver, les daremos un par de segundos. Entonces, mientras se conectan, remitir, condonar, quiere decir perdonar, ¿no? Es un término bastante usado en todo aspecto, la palabra condonación. Condóname pues los intereses, ¿no? Pediremos condonación de alquileres en la época de la pandemia a los inquilinos, ¿no? Por la difícil situación que se estaba atravesando. Condonación de impuestos, que nos perdonen los impuestos, ¿cierto? Entonces, condonar es un sinónimo de perdonar, perdón. Actualmente se ha ampliado el famoso perdonazo impositivo que la alcaldía sacó hasta diciembre, ¿no? Primero era hasta agosto, si mal no recuerdo, y por pedido de la gente se ha ampliado hasta diciembre. En este perdonazo, ¿no? Se están perdonando, si vale el término, intereses, multas, y solamente se está cobrando el tema de el impuesto como tal, ¿cierto? Entonces, condonar, remitir, quiere decir perdonar, perdonar, ¿ok? Bien. Creo que ya todos están, no, siguen ingresando. Muchos textos establecen que la remisión, siguen ingresando los compañeros, la remisión o condonación si es una forma de extinguir la obligación, como decía Naomi, significa perdón de la deuda, ¿no? Si se efectúa la condonación, el deudor queda liberado porque se le estoy perdonando. Sin embargo, ojo, fíjense, ¿no? La ley prevé que si el deudor, dentro de un plazo razonable, rechaza que se le perdone, ¿no? Rechaza que se le perdone, entonces no va a haber condonación. Así dice la norma. O en su caso puede aceptar y acogerse a esa condonación. Pero en nuestro medio, díganme ustedes, ¿será posible pensar que haya un deudor que no acepte una condonación? Si soy deudor y me dicen, ¿sabe qué? Le voy a condonar la deuda. ¿Diré que sí o diré que no? ¿Qué creen? ¿Qué dirían ustedes? Que sí, Liz. Pero claro. Eso. Bien, ¿se acuerdan? Este documental vimos el día de ayer, que tiene que ver con el Código Civil boliviano. Por eso lo utilicé. Y ahí está la remisión o condonación prevista del artículo 358 al artículo 362. Y básicamente dice, es el perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor con la conformidad de éste. Qué curioso, ¿no? O sea, le estoy perdonando la deuda y requiero de su conformidad, porque como bien dice, el deudor puede no acogerse
puede no aceptar y decir, no quiero que me condonen, voy a pagar. ¿Cierto? Ejemplo, dice. Voy a utilizar la imagen por el ejemplo. Manuel le prestó un monto de $20,000 a Pablo por un lapso de un año calendario, de mutuo acuerdo, porque así nace una obligación, por un acuerdo. Pero a pocos días de concluir el plazo, Pablo llega a perder la vida, fallece. Razón por la cual imaginamos que Manuel condona dicha deuda. Perdona para que la familia de Pablo no tenga que pagar. Porque, ojo, al principio lo dijimos y lo vamos a sostener, las obligaciones también son materia de sucesión hereditaria. No por el hecho de que Pablo haya fallecido, la obligación de forma automática se extingue, ¿no? Hay un artículo en el Código Civil en materia de contratos que ustedes van a ver el próximo semestre que habla de la presunción contractual, ¿ya? Y la presunción contractual dice, se presume que quien contrata lo hace para sí y también para sus herederos. Lo que quiere decir que yo ahora en vida puedo suscribir contratos, contraer obligaciones y demás, y de pasarme algo, no es que dejo colgados a mis acreedores. De pasarme algo serán mis herederos quienes vayan a dar cumplimiento a esa obligación. ¿Sí? No es de ninguna manera que se extinga la obligación. Si ustedes buscan en el Código Civil, en modos de extinción de las obligaciones, no van a encontrar como modo o causa la muerte. ¿Por qué? Porque las obligaciones, así como los bienes en materia de sucesión hereditaria, también se transmiten a los herederos. ¿Listo? Entonces, condonar o remisión significa perdonar. Ya, perdonar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? O sea, doctor, que no es que como cuando decían, no ve, muerto el perro, muertas las pulgas, eso se No, hereda no, también no, las deudas. no, de ninguna manera. No es así. A menos que haya algún seguro de por medio, supongo. A menos. Lógicamente, ese tendrá que ser seguramente alguna deuda bancaria, ¿no? Alguna deuda bancaria que actualmente cooperativas, bancos y demás financieras ya aseguran las deudas. ¿Sí? Aseguran las deudas. Si está con seguro, pues al fallecer el titular, el seguro se hace cargo y paga la deuda, cosa de que la familia ya no esté en apuros de pagar. Pero de no ser así, como les digo, por el principio, porque es un principio de la presunción contractual, se presume que quien contrata lo hace para sí, pero también para sus herederos. ¿Ya? Salvo las excepciones que acabamos de ver. ¿Alguna otra pregunta más? Ninguna. Pues bien, pasamos. La compensación. ¿La hemos visto? Sí. Y fíjense lo que dice. Es cuando dos personas de forma recíproca, ¿no? De forma recíproca, al mismo tiempo son acreedores y deudoras y las dos deudas se extinguen por compensación, en el ejemplo que hicimos hace un momento. ¿Cierto? Bien. ¿Qué otra figura tenemos con respecto a los modos de extinguir la obligación? La confusión. ¿Qué significa confusión en términos generales?
Algo que no es como uno cree que es, digamos, una idea. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Estoy confundido. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo que decir estoy fundido, ¿no ve? Estoy confundido. O sabes qué, Carmen, eso que me dices es confuso. ¿Qué estoy diciendo? Que es algo que uno no entiende. Perfecto, es algo que uno no entiende. Bien. Para hacer una diferenciación, ustedes han llevado ya derecho comercial. Sí, Estamos doctor. llevando. Estamos llevando, Estamos doctor. llevando. Ah, están llevando, mejor todavía entonces. Han visto ya el tema de sociedades. Estamos justo en eso, doctor. Ya. ¿Han visto el tema de transformación, disolución, liquidación y fusión de las sociedades o todavía? No todavía, doctor. Ya, ok. Entonces vamos a primero ver el tema de la confusión en las obligaciones. Tiene que ver con el término fusión, ¿ya? Fusión. ¿Qué significa fusionar? Significa unir, Unir. reunir, juntar, mezclar, si vale el término. ¿Ya? De ahí viene en materia de obligaciones el término confusión. El término confusión en materia de modos de extinción de las obligaciones, dice, es la situación jurídica, un autor dice, ¿no? Es la situación jurídica que determina la reunión simultánea en una persona, simultánea en una sola persona, de las cualidades de acreedor y deudor al mismo tiempo. Es decir, en una sola persona se van a reunir las dos cualidades. Al mismo tiempo, Javier va a ser deudor y al mismo tiempo va a ser acreedor, pero en una sola persona, en esa sola persona. ¿Ya? En este caso, la obligación queda extinguida y se libera al tercero o a los terceros que prestaron garantías para el deudor, o sea, se libera la garantía. Eso dice un autor. ¿Qué nos dice el documento que estamos visualizando? Es el hecho, dice, de la reunión en una persona de las calidades o cualidades de acreedor y deudor de una misma obligación. Verdaderamente es confuso, ¿no ve? Como dice el modo de extinción de la obligación. Me confunde, ¿cierto? ¿Cómo en una misma calidad se va a reunir en una persona se va a reunir tanto acreedor como deudor? ¿Cierto? Ejemplo dice, el papá de Carlos debía $100,000 a un tercero. ¿Sí? El papá de Carlos. El papá de Carlos debía $100,000 a un tercero. Pero dicho deudor, ¿sí? Fallece y deja en la orfandad a su único hijo. Dicho hijo recibe la calidad de acreedor y deudor, pero salda la obligación con un bien material que dejó su padre. Más confuso. ¿Quién podría explicarme cómo es el asunto? A ver, Lidia, adelante. Porque yo estoy Doctor, confundido, les diré. Estamos viendo la confusión y estoy confundido. No sé qué quiere decir eso. yo a lo que entendí es lo siguiente. El papá de Carlos debía $100,000. Papá a un tercero, el tercero B. Pero dicho deudor fallece, o sea, el papá de Carlos muere. A muere. Y le deja, y deja en orfandad a su único hijo. El único hijo es Carlos. ¿Ya? Ay, perdón, me atoró. Su único hijo es Carlos. Entonces, Carlos, al fallecer su padre, queda a ser deudor de la deuda que el papá le ha dejado con el tercero
Y acreedor, ahí ya me perdí. No, no, ya estoy confundida, doctora. A ver, ¿quién hace el análisis? A ver, chicos, ¿quién hace el análisis? Ya somos dos personas las confundidas. Ah, ya sé, doctor, ya sé, ya sé, ya sé. A ver. Se vuelve acreedor por el bien material que ha dejado su padre. Entonces, con eso, él puede pagar la deuda. ¿O tampoco? Cerca. Cerca. Me doy, doctor, ya A ver, aplazada. ¿quién? ¿Quién? A ver, ¿quién, chicos? ¿Quién se anima? Le apuesto que si dice que va a regalar puntos, todos van a participar. A ver, ¿quién? A ver, Naomi, adelante. Lice, ah, yo estaba igual casi pensando como Lidia, que como su padre le ha dejado un bien a su hijo, con eso podía pagar, pero la cosa es que no entiendo cómo es Muy que se bien, vuelve acreedor y deudor al mismo muy tiempo. Ay, bien. Así es. Esa es, por eso le decía hace un momento a Lidia, cerca, porque empezó a tocar el bien. Fíjense. Otro ejemplo se me ocurre. A ver, más descabellado. A ver, el señor Gómez le debe una cantidad, hablemos de lo mismo, le debe una cantidad de $100,000 al señor Martín Rodríguez, ¿sí? Pero fallece el señor Rodríguez, es decir, el acreedor fallece, ¿cierto? Pero resulta que en su testamento lo nombra como legatario al señor Gómez, como heredero, lo nombra. Entonces, en la persona del heredero, como en materia de sucesión se transmite los bienes y las obligaciones, al volverse heredero el señor Gómez, debe esa deuda, pero al mismo tiempo es acreedor de esa deuda. Y como más o menos decía Naomi, escúchenme bien, el papá de Carlos debe a un tercero la cantidad, o debía a un tercero la cantidad de $100,000. ¿Sí? El papá de Carlos es el deudor de este tercero. Pero el deudor fallece, dice. Como decía Lidia, fallece el papá de Carlos y deja en la orfandad a su hijo Carlos. Pues. El hijo, ¿no? Recibe la calidad de heredero. ¿Se dan cuenta? De heredero. Y recibe los bienes, lógicamente. Recibe un bien inmueble, un carro, lo que sea. Recibe todos sus bienes, pero también recibe la deuda. En el ejemplo que nosotros vemos, como más o menos se ha ubicado Naomi, ¿no? Al transmitirse los bienes, Carlos, que es el heredero, el hijo que queda en la orfandad, asume las dos, porque se le transmiten las obligaciones, pero al tiempo se le transmiten los bienes. Al mismo tiempo es deudor como acreedor. En el ejemplo que yo les he dado, el señor Gómez le debía al señor Martín Rodríguez una deuda de dinero. Pongámosles los 100,000. Por tanto, el señor Gómez era el deudor y el señor Rodríguez era el acreedor. Fallece el acreedor en este caso. En este otro caso fallece el deudor. Ahí que confunde el ejemplo. Fallece el acreedor, pero resulta que en su testamento lo designa como heredero al señor Gómez.
Entonces el señor Gómez, que empezó siendo deudor, al ser nominado como heredero, ¿no? Recibe la calidad de acreedor. En esa misma persona, en la persona del señor Gómez, se reúnen, se confunden, si vale el término, se fusionan las dos calidades, deudor-acreedor. Por tanto, la deuda se ha extinguido. Esa es la confusión. Es el hecho de reunirse en una sola persona, de mezclarse en una sola persona las calidades o las cualidades deudor-acreedor al mismo tiempo. ¿Cuál es el requisito? Que esta unión, que esta mezcla, que esta fusión en una sola persona sea o hablemos de la misma obligación, de una obligación, ¿ya? No de varias, sino de una obligación. ¿Listo? Esa es la confusión. Bien, siguen entrando muchachos. A ver, les voy a dar paso a los chicos. No, doctor, es que se me está acabando la batería de este dispositivo, perdón. No te preocupes. No pasa nada. ¿Han entendido, chicos? Sí, Lice, creo que con el segundo ejemplo es más claro. Es más claro. El primero como que llama, por eso les he dicho, he terminado confundido, les he dicho, ¿no? Bien, ustedes se acuerdan del artículo 379 del Código Civil, la imposibilidad sobrevenida por causa no imputable al deudor cuando vimos el tema del incumplimiento de la obligación, ¿cierto? Cuando por alguna causa mayor o fortuita se le hace imposible al deudor cumplir con una obligación, pero no porque él quiere no cumplir, sino porque esta imposibilidad hace imposible, valga la redundancia, que cumpla con la obligación. El acreedor se sustituye en los derechos del deudor emergentes de la imposibilidad de la prestación. Claro, si yo soy el acreedor y verdaderamente veo, me constato de que no me va a pagar por los motivos de causa mayor o caso fortuito, que dicho sea de paso, deben ser de tal magnitud que evidentemente nos convenza de que esa deuda no se va a poder cumplir, ¿cierto? No se va a poder cumplir. Entonces, ¿qué hago? Es una imposibilidad sobrevenida, no va a poder ser cumplida la obligación y el acreedor asume tal pérdida, ¿cierto? Asume tal pérdida, ¿ya? Entonces, en la persona del acreedor, ¿sí? En la persona del acreedor se establece también la sustitución de los derechos del deudor. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir, ¿cierto? No va a poder cumplir. Entonces, como el ejemplo dice, el deudor no pudo pagar su obligación porque el banco donde tenía el dinero fue intervenido por el Estado. Un ejemplo, ¿no? Nosotros habíamos utilizado el tema, por ejemplo, de Tiquipaya, el desastre que ocurrió, el tema del señor de la mecánica que tenía, que definitivamente fue una causa de fuerza mayor, ¿no? Que definitivamente determinó la imposibilidad imprevista y sobrevenida que no se le podía imputar al deudor, ¿no? No se le podía hacer responsable al deudor, ¿cierto? De ninguna manera. Entonces, es también una forma, un modo de extinguir la obligación. ¿Listo? Bien. Posteriormente, vimos el tema de la prescripción. ¿Ya? El tema de la prescripción que ustedes conocen perfectamente. ¿Qué significa prescripción? ¿Quién podría decirme? ¿Qué es prescripción?
¿Se Doctor, acuerdan? podría ser cuando algo deja de tener validez o eficacia a causa del tiempo o de no haber sido usado. Mayormente se da en las leyes Ya, ok. o en algunos derechos que tienen algunas personas. Perfecto. Gracias. Adelante, Marianela, y posteriormente Naomi, que levantaron la mano. Adelante, Marianela. Hola, hola, ¿me escuchas, Marianela? Adelante, Naomi. Dice, puede ser un medio, mi gatito, perdón, puede ser un medio de la adquisición de bienes o librarse de algunas obligaciones que se tiene. Ya, ya. Marianela, después Lidia. ¿Nos copias, Marianela? Su micrófono está inhabilitado, dice doctor, y ella ha escrito, cuando fenece el derecho de cobrar una deuda. Ya. Así, acabo de leerlo. Adelante, Lidia, ¿qué decías? Lo mismo que Marianela estaba por decir, doctor, que es la extinción de alguna obligación en cuanto a alguna deuda, alguna compra o algo adquirido en el tema civil, creo. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Bien. 1507 del Código Civil establece de forma clara que la prescripción es perder un derecho por no ejercerlo en un determinado tiempo. Dicho de forma muy, muy práctica y objetiva. La prescripción es la pérdida de un derecho por no haberlo ejercido en un determinado tiempo. ¿Sí? No ejercité mi derecho. No usé mi derecho a procesar, a ejecutar al deudor. En los 5 años de haberse vencido el plazo, ese mi derecho ha prescrito. ¿Ya? Ese mi derecho ha terminado. Pasados los 5 años, a ver, permítanme un minutito. Pasados los 5 años de ejecutarse y haber perdido el derecho de hacerlo, voy a perder el proceso. ¿Sí? Voy a perder el proceso. ¿Por qué? Porque en los 5 años que la ley me concedió, no hice uso de ese derecho. Pasado ese término, he perdido el derecho. Fíjense que el 1507 dice, los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga otra cosa. ¿Qué quiere decir? Una deuda de dinero es un derecho patrimonial porque el dinero es parte de mi patrimonio. Como les decía, si yo no he cobrado, ya sea por las buenas o ya sea por un proceso judicial, dentro de los próximos 5 años de haberse vencido el plazo para que me paguen, no he hecho nada, pasan los 5 años y he perdido el derecho de accionar, de ejecutar. Esa es la prescripción. ¿Listo? Esa es la prescripción. Ahora. Doctor, tengo una pregunta. Adelante. En el tema de la prescripción, cuando ya va a vencer el plazo de los 5 años y yo ejecuto algún proceso, ¿qué hace con los 5 años? O sea, ¿lo anula? Lo anula. Lo El anula. hecho, a ver, yo me doy cuenta de que
de alguna manera, recuerdo que, pucha, qué tiempo ha pasado desde que se ha vencido el término de mi deudor que no aparece, no ha hecho nada. Reviso y resulta que el plazo vence el viernes próximo. Si yo el lunes o martes o miércoles presento la demanda judicial, el lunes meto la demanda judicial, el miércoles o jueves lo están citando o notificando, esos 5 años han muerto, esos próximos 5 años o casi 5 años han muerto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de mi derecho a ejecutar, ¿cierto? He matado esos 5 años y mi derecho está intacto porque no han concluido esos 5 años. Pero si el viernes vencía pasado viernes, ayer vencía el plazo, ayer vencía los 5 años después de que venció el plazo suscrito en el documento, y hoy me he acordado y he dicho, creo que, a ver, revisaré, y el lunes yo meto la demanda, y es notificado el jueves o viernes o la próxima semana, el deudor agarra y le va a llevar a su abogado, y su abogado le dice, a ver, computemos, no, pues esta deuda ya ha prescrito el viernes. Lo ha presentado el lunes fuera del plazo de los 5 años, con una excepción, así se llama, excepción de prescripción, me tumba el proceso. ¿Por qué? Porque lo he ejercido mi derecho fuera del plazo que la ley establece. Por eso en 1507 dice, los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción, es decir, nos está diciendo en lenguaje más claro, que los derechos patrimoniales desaparecen, concluyen, finalizan por la prescripción, que es perder mi derecho por no haberlo ejercido en un determinado tiempo, dice en el plazo de 5 años. Pero si yo interrumpo la prescripción, tengo que hacerlo antes de que pasen los 5 años, para que no me digan que ha prescrito mi derecho. ¿Sí? Y se acuerdan cuando analizamos el tema de la prescripción la anterior vez, establecimos que la notificación con una demanda judicial inherente a la obligación suspendía, interrumpía el plazo de prescripción. ¿Ya? Interrumpía el plazo de prescripción. Entonces, así lo haga faltando un día o el mismo día que se iba a cumplir, yo le haga notificar, he ejercido mi derecho dentro del plazo, por tanto es totalmente válido para que yo ejecute. El 1508 nos habla de la prescripción trienal. Hay derechos que prescriben a los 3 años. Hay derechos que prescriben a los 2 años. Por ejemplo, si en una deuda de dinero, a ver, he pactado por 3 años o 4 años, y resulta que me debe intereses, y yo no he cobrado, no he accionado para cobrar los intereses prescriben a los 2 años. Los intereses no cobrados prescriben a los 2 años. Las pensiones o colegiaturas de colegio, universidad y demás, no cobradas dentro de los 2 años por el acreedor, prescriben también a los 2 años. ¿Se dan cuenta? Hay también derechos que prescriben al año. Estas son conocidas como las prescripciones breves. Ahí están los artículos. ¿Cierto? Ahí están los artículos. ¿Ya? Entonces, por prescripción, si bien es perder un derecho por no ejercerlo en un determinado tiempo, ¿cierto? También es un modo o una forma de extinguir las obligaciones. Ahora, la prescripción, dijimos, tenía 2 efectos. 2 efectos jurídicos. O sea, ¿quién se acuerda cuáles son? Si pierde el derecho por no ejercerlo en un determinado tiempo, ¿qué efecto le genera? Fíjense ahí en el ejemplo.
El deudor se obliga al pago de una cantidad de dinero mediante la firma de una letra de cambio, que es un título valor, ¿cierto? Que es un título valor, ¿no? Y el acreedor no solicita el pago durante el lapso de 5 años. Esta obligación se considera prescrita. Claro, lo que les estoy diciendo. Denme un minuto, chicos, por favor. ¿Ya? Entonces, el hecho de no ejercer ese derecho, en este caso, de cobrarle al deudor porque se me fue por motivos de trabajo, por motivos de viaje, ¿no? Y pasan los 5 años, prescribe. Y es lo mismo que vimos, si se acuerdan, en el tema de la usucapión. ¿Se acuerdan de la acción reivindicatoria, chicos? Como acción de defensa de la propiedad. El propietario que haya sido despojado o haya perdido la posesión de su bien puede acudir ante la autoridad judicial a efectos de que éste declare la inexistencia de derechos del que está ocupando el bien inmueble, lo saque y me restituya la posesión. ¿Se acuerdan? Pues muy bien. Ahora, la acción de, fíjense, la acción de reivindicación o acción reivindicatoria es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? No se pierde el derecho de recuperar mi bien en caso de haber sido despojado o alguien esté ocupando mi inmueble sin ser propietario, ¿cierto? El solo hecho de tener el título propietario a mí ya me da el elemento del corpus animus. No necesariamente tengo que estar en todos mis inmuebles materialmente. Un día duermo aquí, un día duermo... No. El solo hecho de ser propietario ya me da sobreentendido el derecho del elemento material, más bien el corpus, ¿cierto? No necesariamente tengo que estar ocupando cada uno. Soy propietario. Tengo los documentos a mi nombre. La acción reivindicatoria es imprescriptible, dice la norma 1453. ¿Cierto? Pero esta imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria tiene una excepción. ¿Cuál es? La usucapión. Por muy propietario que sea, si no he reclamado mi derecho en años y otra persona ha estado en posesión pacífica, continua, pública, inequívoca, por 10 o más años, puede adquirir la propiedad. Esa es la excepción a la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria, ¿se acuerdan? ¿Y por qué la puede adquirir? Por prescripción. Por eso Porque no ha reclamado su derecho propietario en el tiempo establecido. Exactamente. ¿Y es lo mismo en la deuda? Es lo mismo en la deuda. Por eso la usucapión se llama prescripción adquisitiva también. Prescripción, perdiste tu derecho a reclamar. Adquisitiva, ese derecho me lo dan a mí porque adquiero el bien. Por eso, los efectos jurídicos de la prescripción son liberatorio y extintivo. Extingue el derecho del que no ha ejercido su derecho y libera la obligación del Libera la deudor. obligación. Ok, estamos a 30 segundos de terminar, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos Buen fin la de próxima semana, clase. doctor. Gracias. Igualmente. Que tengan Hasta luego, buen Alicia. fin de semana a todos, chicos. Chao, chao.